trabajo tiene mucho que ver, está muy involucrado en asuntos como de aprender. El trabajo tiene mucho que ver con aprender. Y no quiero decir que es didáctico en ese sentido, pero a mí me interesa mucho el asunto de la investigación y de querer aprender, de querer saber algo, o sea, de tener ese apetito creativo, ¿sabes? De querer entender las cosas. Y mi trabajo tiene que ver con eso. Y yo te voy a decir que nunca he visto el ser maestro como algo diferente a lo que es mi obra plástica. Es exactamente lo mismo. Es más, el trabajo que yo hago con mis estudiantes es exactamente el trabajo mío de taller. O sea que yo he estado, en cierto sentido, involucrando a mis estudiantes como colaboradores en sus propios trabajos, no en los míos necesariamente, porque el mío es todo eso. Sino que, por ejemplo, cuando se hace un proyecto de escultura en la Escuela de Artes Plásticas, yo pongo a los estudiantes a trabajar en conjunto, a participar y a trabajar de manera que yo entiendo que adelantan una causa que es en la que yo estoy trabajando. Y no es diferente aquello que yo hago allá de esto que está aquí. Para mí son igualmente importantes y no son diferentes entre sí. Haber sido, por ejemplo, ingeniero de aviación o ingeniero civil o arquitecto, lo que pasa es que precisamente quizás por eso, porque yo entiendo que el arte es un campo que está abierto a todos los otros campos, es un campo que tiene que ver precisamente con una apertura y el arte, como nosotros lo conocemos, inclusive directamente y de manera sencilla, está muy involucrado con las ciencias sociales, con arquitectura, con todo tipo de campos biológicos, con campos de tecnología química, tú sabes, los últimos materiales en la ciencia. Hay mucha, por ejemplo, la tecnología digital esta que reconocemos como de MTV en adelante, mucha de esa tecnología se la inventó un artista. O sea, un artista hacía trabajo que ya era así, Nam June Paik. Y Nam June Paik cogía los televisores, los ponía de lado, le pegaba imanes, distorsionaba la imagen como su obra. Él jugaba con el aparatito y muchos de esos efectos empezaron a consolidarlos, lo que ya había definido Nam June Paik para su trabajo, como una estética popular. O sea que él estaba en la delantera ahí, en ese momento él estaba empujando cosas que iban a tener que ver con todo lo demás desde ahí, sin él ser un gran economista y sacarle número a cuánto dinero podía hacer con esas ideas que él tenía, sino, pues tú sabes, el arte es un campo que incluye para mí muchos otros campos. O sea, si yo hubiese estudiado, por ejemplo, ingeniería civil, yo creo que yo me hubiese ido hacia uno de los perímetros, uno de los bordes de lo que ya yo estoy ahora. O sea, me hubiese quedado en ese borde. Ahora mismo yo trabajo, tú sabes, con cosas que tienen mucho que ver con muchos campos. Con el campo, por ejemplo, de la literatura, con el campo de la arquitectura. Yo estoy bien pendiente a los inventos, aunque no se refleje tanto en mi trabajo. Y estoy muy pendiente a los acontecimientos astronómicos, etcétera, y yo meto todo eso en mi trabajo como lo hacen todos los artistas. Si tú piensas, por ejemplo, en un mal ejemplo como Borges, lo que pasa es que todo el mundo sabe de Borges y por eso yo lo menciono tanto. Borges es una persona que sabe mucho de tantas cosas y se lo permite su propio campo. Como él es literato, la literatura es así también, porque para tú escribir una novela, supongamos que vas a hacer una novela de un desastre marino, tienes que relacionarte con botes, con el océano, tienes que empezar a averiguar qué cosas han ocurrido en ese lugar donde tú vas a plantear tu historia, para tú poder hacer bien tu historia. Y posiblemente terminas aprendiendo de, qué sé yo, biología marina, de camino, porque se aparecen unos delfines y tú quisiste averiguarle, ¿verdad?, si los delfines pudieran aparecer y cómo aparecerían, si se pudiese como que incluir de alguna manera inteligente al delfín o a otra criatura, qué criaturas habrían ahí que podrían tener algo que ver con tu historia. Y yo creo que típicamente el arte es un campo que a mí me ha permitido, y yo creo que la mayoría de los artistas, explorar diferentes campos simultáneamente, sin encajonarse en uno de ellos. Y que tampoco sea un sacrificio de como
compromiso. O sea, nosotros hacemos esto y yo te digo que cuando yo hago un proyecto yo trato de ser lo más responsable posible, aún al nivel, por ejemplo, de las maderas que yo escojo usar, yo las estudio. Eso no es como que yo veo una madera oscura y digo contra, tú sabes, o qué bonita se ve esa tabla y no me importa ni de qué, tú sabes, de dónde viene, cómo fue cosechada, cómo es su estructura, por ejemplo, a nivel de tejido, cuáles son sus características, por ejemplo, de sonido, o cómo reaccionan al exterior o a los cambios de humedad. ¿Sabes? De repente yo hago cosas en madera que parecen, tú sabes, sencillas, como cajones de limpiabotas y eso, pero hay una investigación detrás de cada detalle. Y eso es la razón por la cual yo estudié arte, vamos a decir, porque en realidad yo sentí que era el campo que incluía más disciplinas de los campos que yo podía escoger, que me parecían que eran de mi interés y de mis habilidades. Por ejemplo, yo iba a estudiar ingeniería. Es una cosa que yo pensé que eso era lo que yo debía estudiar. Lo que pasa es que yo me di cuenta de una cosa recientemente, que me habían metido un paquete desde chiquito cuando me decían que la ingeniería es un arte. Yo me di cuenta que es lo contrario. El arte es una ingeniería. Entonces yo terminé estudiando ingeniería. O sea, yo te puedo decir concretamente, porque ingeniería tiene que ver con el ingenio, con la imaginación, con la inventiva. Y eso tú lo puedes hacer de muchas formas. Tú lo puedes hacer con materiales, con palabras, de muchas formas, con colores. Tú puedes hacer cosas bien, tú sabes, concretas. Y yo creo que esa es la movida. Yo en realidad estudié ingeniería. Fui a la Universidad de Yale, hice mi bachillerato. Luego de hacer mi bachillerato estuve trabajando por ahí, haciendo cosas como por 4 años y regresé y también hice mi maestría en Yale. Tanto mi bachillerato como la maestría, a nivel ya de lo final, de lo que tú me estás preguntando, ese lugar fue excelente, ¿sabes? Es un sitio que está bien especializado en la integración de las disciplinas. O sea, Yale es un lugar tan y tan pequeño, no quiero dar tampoco publicidad a la universidad, pero Universidad de Artes Liberales en general, ellos tienen como maneras de integrar disciplinas y es tan pequeño, hay tan pocos estudiantes que tú te empiezas a relacionar con músicos, con gente de ciencia, así como naturalmente, gente que está especializada en áreas, están todos por ahí y tú terminas sentándote a la mesa a comer con ellos, te terminas encontrando con ellos en diferentes sitios. Así que es un lugar donde realmente ese tipo de flow ocurre. O sea, que todo está como que es bien fácil tú ir a coger una clase, por ejemplo, de literatura bien avanzada y que tú entres en esa clase y hay, tú sabes, tremenda profesora, una escritora, tú sabes, impresionante, que tú digas, wow, mano, difícil escucharla porque es una estrella. Y coger una clase así de avanzada de ingeniería industrial, por ejemplo, con máquinas y cuestiones de computadoras, y entonces la misma gente está también cogiendo todos esos cursos que tú estás cogiendo, porque si tú estás, por ejemplo, en el campo de arte, tú sabes que el arte, la gente lo coge como un guiso, ¿sabes? Tú coges la clase de arte como para despejarte.